catequesis. Queridos hermanos, estoy muy contento de estar con ustedes. El año pasado tuve la oportunidad en varias ocasiones de tener encuentros interparroquiales y en algunas formaciones. Ya este año, pues por la distancia se me ha hecho bastante difícil, pero hoy que he venido hasta acá, donde estoy asignado ahora, pues me da gusto, me da alegría poder estar acá y compartir con ustedes. Hermanos, hoy se me ha pedido que comparta una catequesis introduciendo el capítulo 1 y el capítulo 2 de un documento del Papa León que se llama Dilexis Te, del Papa León, Dilexis Te. Y yo recuerdo, porque esto es fundamental para que comencemos a estudiar este documento, yo recuerdo que el año pasado las catequesis eran sobre un documento del Papa Francisco que se llamaba, ¿quién lo recuerda? Dilexis. Ah, qué bueno, son buenos estudiantes. Dilexis Nos, que significa Dios nos amó, ¿verdad? Dilexis Nos. Y hoy, hermanos, fruto de ese documento, Dilexis Nos, surge ahora un nuevo documento, que es el que han comenzado a estudiar ustedes, que se llama Dilexis Te. ¿Cómo se llama el segundo documento? Dilexis Te. El Papa Francisco inició con este proyecto de hacer este documento, pero como todos sabemos, pues el Señor le llamó en su presencia y entonces el Papa León fue el que promulgó este escrito y siempre pues en comunión con el magisterio del Papa Francisco. Entonces, ustedes, tengo entendido que una de las catequesis ya vieron la parte introductoria del documento y básicamente lo que ustedes vieron en esa ocasión, estoy poniendo en contexto para que pues hablemos el mismo idioma. Lo que ustedes vieron en esa primera introducción fue algo acerca del nombre, del Existe, que significa, yo quiero que se lo aprendan de memoria, por favor, significa te he amado. ¿Qué significa del Existe? Te he amado. Y es un texto, esa palabrita de la Escritura, está tomada del libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 9. Entonces, en la parte introductoria, ustedes vieron algunas cositas. Por ejemplo, que esas palabras, te he amado, son palabras que Dios da a una comunidad específica. Y esa comunidad específica tiene unas características. ¿Cuál es? Bueno, pues que son una comunidad pobre, una comunidad sin mucha relevancia, una comunidad con pocos recursos. Y entonces viene Dios y le dice a esta comunidad, pues todos tus enemigos los pondré a tus pies, porque te he amado. ¿Cómo le ha dicho el Señor? Te he amado. Y entonces Dilexis Nos y Dilexis Te, ¿qué nos quieren enseñar? El amor misericordioso que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Esto es lo que ustedes han visto, hermanos. Y hoy vamos a iniciar a introducirnos en el estudio de este documento. Vamos a iniciar con el capítulo 1, algunas nociones generales, que se llama algunas palabras indispensables, una especie de introducción que da el Papa. Y luego vamos a decir algunas cosas generales también del capítulo 2, que dice Dios. Otra vez. Que dice Dios otra vez. Entonces vamos a iniciar con la introducción de este documento. Si abran su Biblia, me encantaría que puedan ir siguiendo algunas cifras. Vamos a compartir. Si abran su Biblia, me gustaría que puedan seguir algunas citas que vamos a compartir, porque el Papa introduce este documento de una forma bien curiosa, con un texto tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versos del 8 al 9 y el verso 11. Jesús, hermanos, siempre... Mateo 26, versos 8 al 9 y el verso 11. Cuando Jesús, hermanos, va anunciando la buena noticia, siempre Jesús, lo vamos a ver en el capítulo 2, va promoviendo la ayuda a los pobres, al más necesitado. Pero es interesante la forma en que el Papa va a comenzar este documento, porque quiere ponerle como
una base cristiana a este sentido de optar por los pobres. No es optar por los pobres por pura filantropía, por pura bondad humana, no, es porque en el pobre está Cristo, porque Cristo es el primer pobre. Entonces dice el texto que Jesús, ¿me puedo llamar bueno? Sí. Dice el texto que Jesús llegó a Betania. Ustedes saben que en Betania era el lugar donde estaban los amigos de Jesús, donde el Señor descansaba, ¿verdad? Y dice que una mujer se acercó a Jesús y le ungió la cabeza con óleo. Hablando con nosotros, ¿verdad? Y entonces la mujer salió al encuentro del Señor y le ungió la cabeza con un perfume muy caro. Y entonces vinieron los discípulos del Señor, comenzaron a comentar, a criticar a la mujer y a decir, ¿cómo es posible? Mejor hubiésemos vendido ese perfume y lo hubiésemos, ¿qué? Dado a los pobres. Y Jesús responde unas palabras muy interesantes, que es la base en la que vamos a construir toda esta encíclica. Dice el Señor, a los pobres los tendrán siempre, pero a mí no me tendrán siempre. ¿Qué quiere decir esto? Porque el Papa, si va a hablar de la preferencia por los pobres, comienza poniendo este discurso como base, hermanos. Para que entendamos, pensemos un poquito qué estaba pasando con Jesús. Ya es el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Entonces, Jesús, cuando llega a Betania, llega en un momento de tensión y sufrimiento. ¿Por qué? Porque el Señor ya estaba próximo a su muerte. Ya se acercaba el momento en el que el Señor iba a morir por nosotros. Y además Jesús venía en un momento de tensión, porque los judíos le andaban siguiendo. Dice el texto que le ponían trampas y andaban buscando cómo hacerlo caer para tener una excusa y poderlo matar. Pues cuando Jesús llega ahora a Betania y esta mujer se acerca a ungirlo, Jesús se encuentra en este gesto, fíjense hermanos, un poco de consuelo en medio del momento duro que está viviendo. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Papa, hermanos, poniendo esto como base? Que Jesús es el primer pobre. Jesús es el que se encargó de asumir nuestros sufrimientos. Él es el primero que asume todas nuestras cargas. Como decía el lema, ¿lo escucharon? Me llamó la atención porque como esta era la primera idea, como decía el lema, hermana, repítalo. Él tomó nuestras necesidades y cargó con nuestras enfermedades. Quiere decir que cuando tú te sientes lleno de injusticias, te sientes cargado de problemas, te sientes perseguido, te sientes abatido por la carga, hay que recordar, y entonces eres pobre, no solamente en un asunto material, eres pobre, tienes que recordar que Jesús comprende tus sentimientos, que el Señor fue el primero que cargó con las injusticias del mundo, que cargó con nuestros pecados. Él los sostuvo solo para rescatarnos a cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros miramos a alguien que sufre, cuando miramos a un pobre, ¿a quién tenemos que ver en ese pobre? A Jesucristo. Esa es la base en la que el Papa va a construir todo su discurso. A Jesucristo. Ahí está Jesús, en el que sufre, en el que se siente abatido, en el que sufre la enfermedad, en el que pasa hambre, en el que es víctima de las injusticias. Ahí está Jesús. Y entonces nosotros tenemos un compromiso, hacer lo que Jesús hizo, ¿verdad? Ayudar a los pobres. Dice también el texto que Jesús dice en el Evangelio, Mateo 25, 28, 20, yo estaré con ustedes siempre. Y el Papa relaciona este pasaje con que cuando vemos a un pobre, ahí está, ¿quién? Jesús. Y dice el texto luego, en el Evangelio, siempre Mateo 25, 40, cada vez que hagas esto con uno de mis pequeños, conmigo lo has hecho. Cada vez que tú te compadeces de un hermano que sufre, que das de comer al hambriento, de beber al sediento, posada al que anda forastero, tú haces esto ¿con quién? Con Jesús. Esta es la base, hermano. Jesús es el primero que ha cargado con nuestros sufrimientos. Luego el Papa
cuenta una anécdota del Papa Francisco, que estoy seguro que ustedes alguna vez la han escuchado en algún video por ahí, que dice que cuando salió electo el Papa Francisco, se le acercó un cardenal y le dijo: no te olvides de los pobres. Y entonces cuenta el Papa Francisco que él inmediatamente recordó a este gran santo, a San Francisco de Asís, y ahí el nombre de su pontificado. Entonces esto es una idea que va bastante a ahondar el Papa, ¿verdad? Porque viendo el ejemplo de San Francisco de Asís, tuvo una forma de vivir casi como la de Jesucristo, que se compadecía del enfermo. La conversión a Francisco le viene por ver el sufrimiento de los demás, por ver el sufrimiento de los hermanos. Y entonces hace varios siglos, él con esta forma pobre de vivir y ayudando a los pobres, reformó todo el cristianismo. Yo recuerdo que en una ocasión compartíamos una enseñanza sobre la historia de la iglesia. No sé si alguien está aquí presente que estuvo en esa formación con ustedes, o alguno de ustedes. Estaba la hermana Gina. Y entonces recuerdo que mirábamos nosotros que en la historia de la iglesia, en los primeros siglos había mucha persecución. Y después vino un tiempo de paz. Ya no había persecución, pero ¿qué vino después? Mucho pecado. Quiere decir que cuando regresamos a nuestros orígenes, a vivir como Cristo quiere que vivamos, a vivir como un Cristo pobre, allí vienen los grandes santos de la historia. Allí viene, hermanos, el Señor a nuestro encuentro, ¿verdad? A configurarnos con Él, a vivir verdaderamente como quiere que vivamos el Señor, a reestructurar la iglesia. Y luego Francisco pasó de ser un joven arrogante con su dinero a ser un cristiano plenamente entregado